Así es, estamos aquí en la calle Irigoyen al 19.100 y lo que dicen los trascendidos es que los dueños de este supermercado no abrirían más las puertas del mismo luego de este cruento y terrible episodio. Los que podemos o nos puede constar indudablemente es el terror que hay en el barrio, no solo por este episodio tan despiadado, sino porque la gente está insegura, la roban minuto a minuto. Escuchen lo que decía una vecina. Ayer, bueno, se ve que entraron a robar tres chicos que realmente estaban drogados los tres y se ve que justo había un policía y bueno, saltó a defender y la verdad que sucedió una tragedia que, bueno, los chorros realmente lo mataron. ¿Ustedes que son del barrio están acostumbrados a vivir así con esta inseguridad, preocupados? Sí, la verdad que sí. Es una inseguridad tremenda. No se puede caminar por la calle. Uno entiende el esfuerzo del personal policial, pero lo que está claro es que aquí no vimos ni un patrullero, no vimos a nadie, hace minutos pasó uno solo. La gente está desprotegida, caminan de a dos en la calle, tienen terror, por ejemplo, a los famosos motochorros. Indudablemente la gente merece vivir mejor y más tranquila y aquí no lo pueden hacer.